Hola, vamos a ver ciclo sexual femenino y para entender el ciclo sexual femenino primero tenemos que entender cómo se forman los óvulos o los ovocitos. Entonces, esta es la ovogénesis. La ovogénesis va desde la etapa indiferenciada de la quinta a la sexta semana de gestación hasta la pubertad y finaliza definitivamente en la menopausia. Bueno, como veremos a continuación, el ovocito se forma desde que somos fetos, pero no va a alcanzar su maduración total completa hasta el momento de la fecundación. Y va a tener a lo largo de todo ese tiempo como ciertos periodos en los que se queda congelado y dependiendo de los cambios hormonales es como va a reanudar, digamos, ese proceso de madurar. Y ya lo vamos a ver a detalle. Bueno, la ovogénesis se da en los ovarios. Bueno, si hablamos de la etapa fetal sería en, digamos que en los futuros ovarios y va a constar de tres fases. Estas fases entran tanto en la etapa prenatal como en la postnatal. En la etapa prenatal, el desarrollo y crecimiento de esos óvulos depende de las gonadotropinas maternas, porque pues en sí el eje hormonal del feto todavía no está maduro como para producirlas, entonces totalmente dependen de las de la madre. Cuando ese bebé cumple un año de edad, ya va a poder empezar a producir sus propias gonadotropinas, pero las va a producir en cantidades muy bajas. Y es hasta que llega la pubertad en las que produce una cantidad suficiente para poder llevar a cabo los cambios necesarios pues en esos ovocitos para que continúen su maduración, ¿no? Y entonces ahora sí vamos a ver las tres fases. La primera es la multiplicación. Aquí las células germinales primitivas llegan a las gónadas primitivas. Que esto, bueno, lo vamos a entender más en el video de embriogénesis. Y bueno, esto que está representado aquí son los cordones sexuales primitivos, que son los que darán próximamente origen a los ovarios. Ahora, en este sitio hacen mitosis y se van a convertir en ovogonias, que son células diploides. ¿Qué quiere decir? Que tienen 43 cromosomas o dos pares de 23 cromosomas. Bueno, van a alcanzar su pico máximo de mitosis en la 20ª semana de gestación y vamos a tener hasta 7 millones de ovogonias. 7 millones de ovogonias. Luego viene la etapa de crecimiento, que es cuando las ovogonas empiezan a aumentar su volumen plasmático y además empieza a crecer esto, que es el folículo primordial, que ahorita vamos a ver qué es. Bueno, más o menos les voy a ir adelantando. El folículo es algo así como una protección que tiene el ovocito, que además le da un ambiente óptimo para que pueda crecer y desarrollarse. Entonces aquí es cuando empieza la formación de ese folículo, ¿ok? Ahora, después viene la etapa de maduración, que es cuando ya esta ovogonia entra a la meiosis número 1, produciendo ovocitos primarios. Ahora, este ovocito primario se va a quedar congelado en esa meiosis 1, específicamente en la fase de profase. Y se llama profase 1 porque es de la meiosis 1. Ahora, no sé si te acuerdas, y si no tampoco es relevante, pero la profase además tiene como ciertas fases. Y en la que se queda específicamente es en la de diploteno. Entonces, los ovocitos primarios están en profase 1 y diploteno, o diploteno 1. Y el 1 se le pone porque es de la meiosis 1. Ahora, después, ese ovocito primario se va a quedar congelado o latente hasta la pubertad. Y lo hace gracias a una enzima que se llama inhibidora de la maduración de los ovocitos. Ahora, es hasta la pubertad cuando reanuda su meiosis 1, específicamente antes de la ovulación. Y ese ovocito primario se convierte en un ovocito secundario. Este ya es una célula haploide, que quiere decir que tiene 23 cromosomas. Ahora, aquí en esta división también se va a producir un primer corpúsculo polar, que digamos que esta célula se divide en dos,
pero lo único que sirve es este, porque este se va a apreciar y se va a convertir como en una cicatriz que queda ahí en el ovario y ya, nadie se acuerda, pero bueno. Después de este ovocito secundario entra la meiosis 2 en la ovulación específicamente y se convierte en un ovocito secundario que se queda estancado en la metafase 2. O sea, ¿por qué? Porque se queda en la metafase de la meiosis 2. Y ahora, ese ovocito secundario sale de su folículo que lo contiene por acción de la LH. Ahora te voy a explicar, pero la LH cuando tiene picos, lo que hace es producir más genes proinflamatorios. Y entonces esa inflamación hace que el folículo que está conteniendo ese ovocito se rompa y entonces este ya pueda salir a las trompas de falopio y esperar a que lo fecunden. Si sí hay fecundación, esto se convierte, el óvulo más el espermatozoide se convierte en un cigoto. Y aquí, en fase de cigoto, es cuando ya el ovocito secundario puede terminar su segunda meiosis y es cuando alcanza la maduración completa. Si no, realmente pues se alcanza la meiosis 2, pero se quedan en la metafase estancada y ya. Si no hay fecundación, este ovocito secundario pues se degenera y ya, no pasa nada. Y bueno, otra cosa es que aquí cuando se da la fecundación en el cigoto se produce otro corpúsculo polar y ya. O sea, aquí quiero que te quedes con que los ovocitos pasan por tanto como por una mitosis como por meiosis, que es la característica pues de los gametos, ¿no? El objetivo de la meiosis es producir células que sean haploides, que tengan la mitad de los cromosomas para que cuando se junten con los gametos masculinos, que tienen la otra mitad de cromosomas, formen una, una célula completa, ¿no? Que es la que tendría 43 cromosomas. Y ya, creo que eso es lo importante. Y también en las fases en las que se queda latente, que sería el ovocito primario, y se queda latente en profase 1 diploteno, y en ovocito secundario, metafase 2. Y este se da cuando hay ovulación. ¿Sí? Eso sería lo importante. Y también en que, cuando, más bien cuando, entra a la meiosis. En la meiosis 2 ya dijimos ovulación, y la meiosis 1 es antes de la ovulación. Y ya. Ahora, en la etapa prenatal, en la 20ª semana de gestación tenemos hasta 7 millones de ovogonias, esto ya te lo había dicho. Ahora, de esas 7 millones de ovogonias, solo un porcentaje se va a convertir en ovocitos primarios y lo demás se va a convertir en células degeneradas, o sea, digamos como basura, basura celular. Después, en la etapa postnatal, vamos a nacer con 2 millones de ovocitos primarios, o sea, estos 7 millones, solo 2 millones se convirtieron en ovocitos primarios que están en profase 1. En la pubertad, solamente de esos 2 millones, 400.000 son los que llegan, porque durante la niñez el resto se va atreciando. No sé si atreciando es un verbo, pero se aprecia. Y después, solo a menos de 500 son los que se van a ovular cada mes hasta que la mujer llega a la menopausia. Esto probablemente puede ser pregunta de examen porque lo dijo varias veces la doctora. 7 millones, 2 millones, 4.000 y menos de 500. ¿Ok? Y ahora vamos con la foliculogénesis. Y aquí nos preguntamos, ¿qué es un folículo? Bueno, un folículo es la estructura anatómica responsable del desarrollo de los ovocitos. Como te dije, pues es como una capa que rodea al ovocito y que le proporciona un medio óptimo para que pueda crecer y desarrollarse. De hecho, el folículo va a secretar ciertas hormonas que el ovocito requiere para poder crecer. La foliculogénesis consta de 5 fases. La fase primordial. Esta se desarrolla en el feto y es la que veíamos anteriormente cuando te expliqué la ovogénesis. Tenemos un ovocito en profase 1 y a alrededor de este se empieza a formar una capa de células aplanadas aproximadamente en la 20ª semana de gestación. Hasta la pubertad se quedan como folículos primordiales. Y estos representan la reserva ovárica de la mujer. Obviamente, ya dijimos que con la edad esta reserva ovárica va disminuyendo, porque aquí tenemos 7 millones de ovogonias, que pues obviamente tienen su folículo primordial.
Después tenemos 2 millones de ovocitos primarios que tienen su folículo primordial. Bueno, ni siquiera las ovogones no tienen folículo, ¿verdad? Sería 2 millones de ovocitos primarios que tienen su folículo primordial y ya después de ahí, pues se va disminuyendo conforme va creciendo. Y bueno, después tenemos la segunda etapa que es el folículo primario, que también se llama primordial temprano o primario unilaminar. Aquí vemos que el ovocito ya aumentó su tamaño y se rodea por una capa de células cúbicas que representan las células de la granulosa, que son muy importantes porque estas células secretan hormonas. Y bueno, se llama unilaminar porque solamente tiene una capa de células de la granulosa, células cúbicas de la granulosa. Y aquí va a surgir algo que se llama zona pelúcida, que es una capa de glicoproteínas que se hace entre el folículo y el ovocito. Y la función de esa capa pelúcida o zona pelúcida es proteger al ovocito y reconocer al espermatozoide, porque tiene ciertos receptores que pueden reconocer proteínas que tiene el espermatozoide y así llega y se pega como tal ahí. Ahora, el secundario también se llama primordial maduro o primario multilaminar. Aquí vamos a ver que aumentan las capas de células de la granulosa. Aquí solamente había una capa unilaminar, aquí ya vemos muchas, por eso se llama multilaminar. Y estas descansan sobre algo que se llama teca folicular, y lo separa del tejido circundante, o sea, del tejido conectivo que hay como tal en el ovario. La teca la pudimos dividir en interna y externa. La externa solamente es soporte estructural, prácticamente es tejido conectivo que lo mantiene pegado al ovario, pero la interna es muy importante porque produce andrógenos. Y ahora ve, estos andrógenos que produce la teca interna por acción de la LH, importante, por acción de la LH, se convierten en estrógenos por acción de la enzima aromatasa. Y esta aromatasa la producen las células de la granulosa. O sea, aquí en la teca interna producen andrógenos que pasan acá a las células de la granulosa, que lo convierten en estrógenos. No puedo. Ajá. Y luego, por otro lado, las células de la granulosa por sí solas también producen estrógenos por acción de la FSH. Y lo importante es que estos estrógenos regulan el crecimiento y desarrollo del folículo. Eso es el que hace que siga creciendo, el estrógeno. ¿Ok? Después viene la cuarta fase, que es la terciaria antral, o también se llama secundaria o vesicular. Secundaria vesicular. Aquí se forma una cavidad en el antrofolicular. Digo, una cavidad que es el antrofolicular, que es esta cosa. Las células de la granulosa son las que producen el líquido folicular que llena esa cavidad. Y bueno, ahorita vamos a ver, ahorita que te explique el ciclo ovárico, vamos a ver que, bueno, varios, digamos que aquí están cuando naces, ¿no? Así está el ovocito cuando naces. Y en la pubertad, en cada ciclo, van a ir creciendo, 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 hasta esta etapa. Pero solamente en cada ciclo, algunos van a alcanzar la siguiente fase, que es la de grafo, y son aquellos que sean los mejores. O sea, como que varios folículos van a audicionar, pero solamente uno o dos que sean los mejores son los que se van a quedar y van a llegar a la fase de Graf. No sé si me di a entender, pero ahorita te lo voy a explicar más a detalle. Entonces, este de Graf también se llama preovulatorio o vesicular maduro. Aquí, el ovocito sale de su folículo y se rodea de una capa de células pequeñas que se llaman corona radiada. En esta fase de folículo de Graf es cuando ya reanudas meiosis 2. O sea que ya tenemos aquí un ovocito secundario. Ovocito secundario. ¿Y por qué se rompe ese folículo de Graf? Porque hay un pico de LH y la LH lo que hace es que produzcamos genes proinflamatorios. Entonces esa inflamación rompe el folículo y libera ese ovocito secundario. Y ahora sí vamos a hablar ya del ciclo menstrual. ¿Ok? O sea, hasta ahorita te expliqué más o menos
cómo se desarrollan los ovocitos y los folículos desde la etapa de que somos fetos. Pero ahora sí vamos a ver qué es lo que pasa en cada ciclo menstrual. Entonces, primero, ¿qué es? Son cambios regulares en el sistema reproductor femenino que hacen posible ya sea el embarazo o la menstruación. Dura aproximadamente 28 días, más o menos 7. Y bueno, esta es pregunta de examen. El ciclo menstrual comienza el primer día de la menstruación. El primer día de la menstruación. Y ahora, este cuadrito yo creo que es muy importante que lo entiendas. Y es que, bueno, el ciclo menstrual se va a dividir en una fase. Bueno, lo va a dividir más bien la ovulación. La ovulación es en el día 14 del ciclo. Ahora, esta nos va a dividir en una fase preovulatoria y una fase posovulatoria. Ahora, tenemos el ciclo uterino, que es lo que va a pasar en el útero, y el ciclo ovárico, que es lo que va a pasar con el óvulo. El ciclo uterino se divide en tres fases: fase menstrual, fase proliferativa y la fase secretora. La fase menstrual y proliferativa ocurren antes de la ovulación y la fase secretora es después de la ovulación. Y luego tenemos el ciclo ovárico, que se divide en folicular, que es antes de la ovulación, y la fase lútea, que es después de la ovulación. Entonces, esta va del día 1 al 13, esta del 15 al 28, y solo con que te acuerdes, muy importante, que la ovulación es el día 14. Y ahora vamos a ver cada una de estas. Pero quiero que este cuadro, o sea, como que lo tengas a la mano para que no te vayas perdiendo en lo que vamos hablando. Bueno, primero vamos a ver el ciclo ovárico. Primero la fase folicular. Lo primero que pasa es la selección del folículo dominante. ¿Y cómo vamos a seleccionar al folículo que nos va a representar en esta jornada de querernos embarazar? ¿Cómo vamos a decidir quién nos va a representar? Pues primero hay algo que se llama reclutamiento folicular. Entonces vamos a reclutar ovocitos. Vamos a abrir una convocatoria en la que vamos a decir qué folículos quieren crecer para convertirse en un óvulo fecundado. Este proceso empieza 30, aquí era 30, me equivoqué, no 3, era 30 días antes del ciclo menstrual, donde varios folículos primarios empiezan a crecer y a madurar. Ahora, ¿quién es la que los recluta? La FSH. La FSH va a reclutar esos folículos aproximadamente de 15 a 30 y empiezan a crecer en sintonía. Ahora, vamos a regresarnos acá, aquí. Estos son digamos que estos son los folículos que tenemos. Aquí llega la FSH y es la que empieza a propiciar que empiecen a avanzar en todas las etapas, ¿ok? Que empiecen a crecer, que empiecen a madurar. Después, como ya vimos, al momento que empiezan a madurar, empiezan a producir más y más células de la granulosa. Y es aquí cuando se lleva a cabo la selección. De estos 15 a 30, solamente 3 a 10 van a ser seleccionados, que son los que tengan más células de la granulosa. ¿Por qué? Porque las células de la granulosa ya dijimos que producen estrógenos y producen otras hormonas que se llaman inhibinas. Bueno, las que más produzcan células de la granulosa van a producir, por lo tanto, más hormonas. Y entonces estas hormonas van a ir y le van a decir, este, pues al hipotálamo, o ahorita vamos a ver, más bien a la adenohipófisis, ya no produzca más FSH. Y entonces ya no va a haber más reclutamiento y ya, ellas fueron las elegidas. Pero ahora, de estas 3 a 10, solamente va a haber uno que sea dominante, uno o dos que sean dominantes. O sea, son los meros, los que les sobran células de la granulosa para repartir y por lo tanto producen muchísimas hormonas. Y entonces, esos van a ser los que van a ganar y van a ser los dominantes. Como te digo, pueden ser uno a dos. Y solamente los dominantes son los que van a alcanzar la fase de folículo de Graf. Y aquí lo dijimos, de todos los reclutados, solo uno, el dominante, alcanza la madurez total, o sea, alcanzar el estado de folículo de Graf, que es cuando ya se puede romper y liberar el ovocito secundario. Ahora, ahí en qué me quedé. Aquí. Y aquí tenemos un resumen. Si te vas a aprender algo, a lo mejor es esto. Es un resumen de la etapa folicular, que es la FSH hace que crezcan los folículos primordiales. Ay, ¿por qué se hacen esas líneas? Hace que crezcan los folículos primordiales. Bueno, aquí nos está hablando del dominante, ¿no? Pero pues van a crecer todos los que sean reclutados, van a pasar por la fase de primario unilaminar, la de primario multilaminar o secundario,
Después van a ser terceros antrales y solamente el que sea dominante es el que va a llegar a la etapa de grado. Ahora, desde que el folículo ya es secundario, recordemos que ya tiene la teca interna. Esa teca interna tiene receptores de LH y cuando se activan, producen, ¿qué dijimos? Andrógeno. ¿Cuáles son esos? La testosterona y la androstenediona. Dijimos que estos andrógenos, por acción de la enzima aromatasa, ¿que dónde está esa enzima aromatasa? En las células de la granulosa, se convierte en estrógeno. Y los estrógenos van a ir con la FSH y le van a decir, ya no produzcas más FSH, ya tenemos elegido a nuestro folículo que nos va a representar, el folículo dominante. Y ya. Ahora ya vamos con la segunda etapa de la fase ovárica, que es la ovulación, ¿no? Que dijimos que es en el día 14 y es prácticamente, es que me quedo feo. Y es prácticamente cuando el folículo de Graf libera el ovocito secundario. ¿Y por qué dijimos que lo libera? Por un pico de LH que hace que haya inflamación, que se rompa ese folículo y que libere el ovocito secundario, que será captado por las trompas de falopio para esperar a ser fecundado. Y bueno, acá tenemos que ya, bueno, ya salió el ovocito secundario y todo. ¿Qué pasa con el folículo? Ya se rompió. ¿Y ahora qué le pasa? Está ahí todo roto. Se convierte en un cuerpo lúteo, que ya es la fase lútea, que es la que viene postovulatoria. Este es el cuerpo lúteo, que tiene la característica de producir mucha progesterona. Mucha progesterona. ¿Qué pasa si el ovocito es fecundado? Esa progesterona se mantiene y entonces eso va a hacer que el cuerpo lúteo siga vivo y se convierte en algo que se llama cuerpo gravídico, que digamos que como tal le va a dar el soporte a este cigoto hasta que ella se pueda soportar por sí misma y empieza a generar como que su corion y todo eso, que después vamos a ver en el video de placenta, pero pues prácticamente va a mantener al cigoto vivo, ¿no? Y se va a mantener esa progesterona. Pero ¿qué pasa si no, el óvulo se queda triste porque no le llegó a ningún espermatozoide? Pues entonces la progesterona va a bajar, ya no se mantiene, baja y tenemos una deprivación hormonal y esta deprivación hormonal es la que nos lleva a la menstruación. Y ahora aquí viene algo importante, que es que la progesterona es un inhibidor de las prostaglandinas. Entonces, si no tenemos progesterona, entonces hay más prostaglandinas, porque son contrarios. ¿Y la prostaglandina qué hace? Contracciones uterinas. Entonces, esas contracciones ayudan precisamente a la menstruación, a que se pueda descamar ese endometrio, ¿no? ¿Y qué le va a pasar al cuerpo lúteo? Pues ya no se va a mantener, porque lo que la mantenía era la progesterona, y se va a convertir en un cuerpo albicans, que prácticamente es algo así como una cicatriz que queda en el ovario. Y ya. Y ahora vamos con el ciclo uterino. Ciclo uterino. Y tenemos, sabemos que este se divide en tres, ¿no? Primero la fase menstrual, porque dijimos que el ciclo comienza el primer día de la menstruación. Bueno, la fase menstrual pues sería si no tenemos fecundación, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay una descamación de la capa funcional en ausencia de implantes. ¿De la capa funcional de qué? Del endometrio. Un recordatorio anatómico. El endometrio tiene dos capas, una basal y una funcional. La funcional se divide en un estrato esponjoso y un estrato compacto. La basal, la funcional, más bien, la funcional es aquella que se desprende en la menstruación. Y la basal tiene las células madres para ir regenerando esa capa funcional en cada ciclo. Ahora, esta fase menstrual o esta descamación va a producir un sangrado que dura de 2 a 8 días aproximadamente y se van a secretar de 20 a 60 mililitros de sangre. Luego viene la fase proliferativa, que va del final de la menstruación hasta la ovulación. ¿Qué pasa? Ya dijimos que el folículo dominante secreta muchos estrógenos. Estos estrógenos tienen la función de engrosar el endometrio. Aproximadamente en la etapa proliferativa se engrosa hasta 6 milímetros.
Estos estrógenos lo que van a hacer es regenerar las glándulas y vasos de esa capa funcional, o sea, van a regenerar la etapa funcional. ¿Ok? Etapa proliferativa, lo que prolifera pues es la capa funcional del endometrio gracias a los estrógenos. Y por último tenemos la fase secretora, que aquí vamos a ver, ya que ya está posovulación, o sea, postovulación, o sea, ya que salió el óvulo, el ovocito secundario, aquí vamos a tener un aumento de la progesterona. ¿Por qué? ¿Quién produce esa progesterona? El cuerpo lúteo. Cuando se le sale el óvulo, empieza a producir esa progesterona y lo que hace es hacer a las glándulas y vasos tortuosos, porque los llena de glucógeno. Los llena de glucógeno para que tengan ese sustrato por si se llega a fecundar el óvulo, ¿no? Porque dijimos que ese cuerpo lúteo es el que lo va a mantener. Y ahora, pues todo esto es para prepararlos para una posible implantación. Vean, ya el endometrio está gigante, tienen los vasitos así súper bien desarrollados, las glándulas, y bueno, el pico de esta progesterona va a ser a los 21 días, ¿ok? Y ahora vamos con la regulación hormonal del ciclo, que ya más o menos estemos hablando de hormonas, pero aquí lo vamos a entender mejor. Entonces, en el hipotálamo, el hipotálamo se va a generar la GnRH o hormona liberadora de gonadotropinas. Y bueno, ya dijimos que se van a empezar a producir desde el año de edad, pero en sí ya se va a producir a grandes cantidades pulsos a partir de la pubertad. Cuando ya se produce suficiente, esta GnRH va a la adenohipófisis y le dice que produzca FSH y LH, o hormona folículo estimulante y luteinizante. Y aquí hay un dato que a mí se me hizo interesante, que no le voy a preguntar, pero a mí se me hizo interesante, que es que ¿cómo sabe la adenohipófisis si producir FSH o LH? Si el estímulo pues es el mismo, ¿no? Es la gonadotropina, la hormona liberadora de gonadotropina. Pues esto depende de cómo sean los pulsos de la liberación de esta hormona. Si los pulsos son lentos, va a producir folículo estimulante, pero si los pulsos son rápidos, va a producir luteinizante. Wow. Bueno, ya. Esa FSH va a las células de la granulosa. Las células de la granulosa producen estrógenos y también producen activinas. Esto lo hacen antes de la ovulación para decirle a la adenohipófisis que produzca más de estas. Y 12 días después de ovular produce inhibinas, que le van a decir a la adenohipófisis que ya no necesitamos más de estas. Ahora, por otro lado, la LH va a las células de la teca, esto ya también lo dijimos, va a las células de la teca, hace que produzcan andrógenos, que por acción de la aromatasa que está en las células de la granulosa, se convierten en estrógenos, y bueno, por otro lado también produce gestágenos. ¿Cómo cuál? Como la progesterona. Los estrógenos y los gestágenos van a los tejidos de Ana como el endometrio, el cerebro, la médula ósea o la mama y ya cumplen cierta función específica ahí, ¿no? Este, por ejemplo, el estrógeno en el cerebro hace que se dejen de producir tanto la FSH como la LH, la GnRH, o sea, todas como que deprimen estas hormonas que son a nivel central. En el endometrio, por ejemplo, pues hacen que prolifere y pues ya. Ahora, aquí vamos a ir viendo. Ahora, quiero que sepas, seguramente ya lo entendiste, pero para que estemos en la sintonía de que todo esto, el ciclo ovárico y el ciclo uterino, van pasando al mismo tiempo, ¿eh? O sea, son simultáneos. Y bueno, vamos a entender un poco de cómo son las hormonas. Esto yo creo que le voy a preguntar porque creo que lo dijo en la clase de texto, la pregunta de examen. Y yo lo puse así como que ordenado en texto porque para mí es más fácil aprendérmelo así que viendo, por ejemplo, esta cosa, ¿no? Porque esta cosa es lo que dijo que nos tenemos que aprender, pero para mí es como que un poco difícil así memorizarlo. Así que lo puse en texto. Bueno, la LH. La LH va a tener un pico primero antes de la ovulación y después va a tener su pico máximo en la ovulación. Date cuenta. LH, su pico máximo es antes de la ovulación. ¿Y por qué? Porque dijimos que la LH es la que rompe el folículo de Graf
para liberar el ovocito secundario, que precisamente es la ovulación, ¿no? Después tenemos la FSH. Va a tener un pico primero en la fase folicular media, aquí. ¿Por qué? Porque ese pico es el que nos ayuda a que empecemos a madurar a esos folículos, ¿no? Pero va a tener su pico máximo 24 horas antes de la ovulación y 24 horas después de la ovulación. Ve, la FSH, pico antes de la ovulación. Bueno, esto lo dijo la doctora, que todavía un poquito después de la ovulación sigue un poco arriba, ¿no? Y ya luego baja. Luego, hablando de los estrógenos, bueno, estas dos ya son células que produce como tal el folículo. Hablando de los estrógenos, su pico máximo es preovulatorio y tiene un pico leve a los 21 días. Su pico máximo es preovulatorio y tiene otra vez un pico como a los 21 días. ¿Por qué? Porque recordemos que pues el folículo entre más maduro esté va a producir más estrógeno y eso pues coincide con la fase proliferativa, ¿no? Que dijimos este, que los estrógenos son los que van a ayudar a que este endometrio prolifere. Y lo mismo la fase secretora, esos estrógenos son los que van a mantener este endometrio al tiro, ¿no? Para que se implante ahí el cigoto. Luego, la progesterona, su pico máximo es a los 21 días, porque la progesterona, aquí está, ¿quién la produce? El cuerpo lúteo. Entonces su pico máximo es a los 21 días. Y ya. Por eso, en casos de infertilidad, tenemos que solicitar la progesterona en el día 21 de su ciclo, para ver si por lo que no puede tener hijos es porque no produce suficiente y entonces su miometrio, su útero, perdón, pues dice, su endometrio no está preparado para recibir una implantación. Y ya. Y bueno, acá es importante que cuando pidamos un perfil hormonal, traspolemos los valores de las hormonas al momento del ciclo menstrual en el que se lo tomó. Por ejemplo, si se lo tomó eh, durante la ovulación, pues estos son los niveles de hormonas que esperaríamos ver. Si se lo tomó en el día 21, lo que esperamos ver es más progesterona, ¿no? Y así con todas. Y bueno, de aquí lo que rescaté de su presentación de las niñas es esta tablita, que pues sí me gustó lo que dice, y pues prácticamente resume todo lo que ya dijimos, que es que la progesterona tiene un pico a los 21 días. Su rol es mantener el endometrio para la anidación, para recibir al cigoto, ¿no? Si no hay embarazo, esta progesterona cae bruscamente y esa deprivación hormonal es la que causa la menstruación. Y si hay embarazo, esta se mantiene alta para poder sostener este, pues ese cuerpo lúteo que después se va a convertir en un cuerpo grávido y va a mantener ese cigoto en lo que se puede mantener por él solito, ¿no? Y luego tenemos los estrógenos, que su pico, esa cosa está mal, porque su pico, no, sí, no, su pico máximo es preovulatorio. Y sí, su pico máximo de los estrógenos es preovulatorio. ¿Por qué? Porque necesitamos de esta proliferación del endometrio. Aquí de engrosamiento del endometrio. Entonces aquí está mal como que el día, aquí sería en el día, pues, que será como 12 13 antes de la ovulación. Y si no hay embarazo, sus estrógenos caen. Y si sí hay embarazo, pues se mantiene alta para poder sostener pues digamos, que ese endometrio se mantenga lo suficientemente grueso para poder recibir al cigoto, ¿no? Y ya, eso es todo. Espero habértelo hecho fácil, porque es un tema medio, no difícil, pero complicado de estudiar porque es mucho y todas las cosas pasan como al mismo tiempo y así. Entonces, espero que te lo haya explicado bien. Adiós.